En el historial de este canal ya hemos visto la tremenda pelea o discrepancias irreconciliables que han tenido varias figuras de la política y el espectáculo argentino cuando se contradijeron opiniones o cuando simplemente no se caían bien uno al otro. Ya vimos lo que Borges opinaba sobre Gardel, cómo Tomás Ducó, el presidente de Huracán, planeó matar a Perón cuando todavía este no era presidente, la pelea que se le fue de las manos a Caradagian y el Mono Gatica, la pelea de Sarmiento contra la sociedad rural, o cuando Piazzolla y Borges se dijeron de todo en la década del 60. En este video corto pero bastante extenso, en otra entrega de la sección Historia de unos minutos de la revista Puag, te traemos la feroz batalla dialéctica, judicial y física que tuvieron dos potencias del deporte y el fútbol nacional. Por un lado, Alberto José Armando, el presidente de Boca, y por otro lado, Dante Panzeri, el histórico periodista de la revista El Gráfico, que terminó en escándalo en plena televisión. Veamos. Alberto José Armando, no Jacinto Armando, que ese fue presidente de Huracán en otra época. El Puma Armando había nacido en 1910 en Estación Elisa del departamento Las Colonias de Santa Fe y muy pronto se fue a vivir a Humberto Primo y comenzó a trabajar en un almacén de ramos generales tipo Vito Corleone cuando llegó a América. Posteriormente renunció a ese trabajo por otro que pagaban menos. Sí, pagaban menos, pero porque el tipo se fue a trabajar como cadete en la concesionaria Ford y Armando, además de Boca, tenía pasión por los fierros y estaba cerca de los autos. De cadete de mandados y personal de limpieza pasó a cadete vendedor y ahí comenzó a viajar en un Forte visitando clientes, pero luego de hacer la colimba entró a trabajar en la Ford de la ciudad de San Francisco, Córdoba. Primero fue a Zenón Pereira, donde su innato talento para los negocios ya de pibe lo transformaron muy pronto en gerente de ventas. Volvió a San Francisco como gerente general de la Ford cordobesa. Por otro lado, Dante Panzeri, nacido en 1921 en Las Varillas, Córdoba, de muy joven se fue a vivir a San Francisco. Realizó la primaria allí, pero abandonó muy pronto luego del fallecimiento de su padre. Inmediatamente, para ayudar a la economía familiar, salió a laburar de changas como repartidor de fiambre en bicicleta y cadete en el diario local La Voz de San Justo. Pasional por el fútbol y los potreros, asistía frecuentemente a las canchitas de barrio y luego iba hasta el bar más cercano a escuchar las transmisiones de partidos por radio mientras devoraba cada página de la revista El Gráfico. Panzeri aprendió a escribir y redactar leyendo El Gráfico, su mejor escuela, quienes tenían grandes artistas de la escritura como Lorenzo Borocotó, Chantecler o el mismo Félix Frascara. Trabajando como cadete del diario La Voz de San Justo, pasó rápidamente a ser cronista deportivo del periódico de la ciudad, por su tremenda calidad para la escritura. Escribía y redactaba tan bien que escribió cartas personales al Gráfico, donde fueron publicadas como opiniones personales, y llegó a ser jefe de redacción en el periódico cordobés. Y acá es donde se cruzan las dos historias, la del Puma Armando como gerente de la Ford de San Francisco y Panzeri como parte de la redacción del periódico de la ciudad, donde entablaron una amistad fortísima. A tal punto que como pueblo o ciudad chica estaba la sana costumbre de dormir la siesta posterior al mediodía. Ambos eran reacios a tal costumbre, y uno pasaba a buscar al otro para asistir a un bar confitería y tomar café juntos, charlar, jugar al tute o al chinchón. La cosa era no desperdiciar ese horario en siesta. La amistad creció en confianza cuando de juntadas pasaron a realizarse favores mutuos, como cuando el Puma Armando llegó a correr en 3 carreras del turismo de carretera a principios de la década del 40 en Santiago del Estero, y Panzeri, con su influencia periodística del diario, le consiguió varios sponsors y publicidades que lo auspiciaran al auto del Puma. Armando no cumplió buenas performances como piloto, pero sí cumplió su sueño de correr carreras nacionales, a la par de monstruos del automovilismo argentino de la época como los Gálvez o el mismo Juan Manuel Fangio. Por su parte, Panzeri recibía todo el tiempo auspiciantes de la Ford en el periódico. A mediados de la década del 40, ambos se fueron a vivir a Buenos Aires y la amistad continuó intacta. Armando creó su propia empresa de Ford y Panzeri entró a trabajar cumpliendo su sueño en la revista El Gráfico, pero con notas deportivas de otros deportes menos populares, como la natación, el atletismo y el ciclismo. La amistad entre ambos continuó en años peronistas como la década del 50, donde Armando realizó grandes negocios con el gobierno del Pocho, instalando como novedad el tan polémico Ford Falcon en la Policía Federal, como también patrocinar al piloto número 1 del momento, del TC en ese momento, Oscar Alfredo Gálvez, con su Ford Armando. Panzeri
Panzeri, por su parte, creció como periodista y cuando comenzó a redactar sobre fútbol ya en la década del 50, comenzó su etapa más crítica hacia una sociedad que se iba fanatizando por demás en un deporte que se iría corrompiendo con los años. Panzeri alentó a su amigo Armando a presentarse como presidente de Boca en el año 1953, cosa que logró y que luego rubricó con el famoso título del 54, que cortaba con 10 años de sequía boquense. Panzeri, por su parte, al retiro de Borocotó y Frascara, pasó a ser el número 1 del periodismo deportivo de la revista El Gráfico, y continuó así con los años siendo el periodista deportivo más importante de toda la Argentina. Armando se tuvo que ir de Boca en 1955 tras la caída de Perón y Panzeri en 1958 pasó a ser el redactor de la revista El Gráfico. Súper exitosos ambos, cumpliendo sus sueños. Sin embargo, algo pasó en el medio que pasaron de ser amigos a enemigos íntimos y casi irreconciliables. Veamos. Y es que acá aparece un tercero en discordia, Pedro Rodríguez, amigo de Panzeri en San Francisco y compañero de Armando en el Club Tiro y Gimnasia de la misma ciudad en la época que Armando jugaba al fútbol. Don Pedro pasaba muy mal momento económico y le pidió ayuda a Panzeri, ya jefe redactor de la revista El Gráfico, y este a su vez le pidió los típicos favores de amigos de siempre que hacía al Puma Armando, que estaba en plena campaña para volver a ser presidente de Boca en las elecciones de 1959. Pero Armando esta vez dijo que no, palabras dichas por el mismo dirigente. Yo ya estaba en buena posición económica y en esas circunstancias hay mucha gente que cree que todo es posible. Yo te puedo hacer favores, gestionar por terceros y hasta conseguirte empleo. Todo de manera encantada, por amistad. Pero prestar dinero, no, jamás lo haría. Y este hecho detonó en la furia de Panzeri, que desde la revista El Gráfico comenzó a boicotear cada idea nueva que tenía Armando para Boca, ya siendo presidente nuevamente en 1960, como también para el fútbol argentino. La guerra Panzeri-Armando comenzó en 1960 cuando el Puma junto a Antonio Liberti, presidente de River, crearon el famoso fútbol espectáculo, que salvaría al fútbol argentino luego del declive deportivo y popular que arrastraba el deporte desde el desastre de Suecia 58. Desastre que Panzeri anticipó claramente un año antes, pero nadie lo escuchó y encima lo tildaron de mufa. La idea del fútbol espectáculo de Armando y Liberti era crear una mentira en base al nuevo fútbol moderno, el fútbol empresario. De repente Armando era no solo el presidente de Boca, sino dueño del pase de alguno de sus jugadores, que cambiaba de equipo cuando él quería. Pero además, la idea desastrosa de Liberti de traer jugadores extranjeros, sobre todo brasileños, los campeones del mundo, para enseñarle a los argentinos a jugar al fútbol. Panzeri rechazó a ultranza esta medida, siendo la principal voz cantante de algo que luego pasaría, el desastre económico de los clubes, tras contratar de manera extravagante y exagerada cifras exorbitantes por jugadores de medio pelo. De repente se aumentaron las entradas, los jugadores pasaron a valer millones y millones de pesos, se pobló de jugadores extranjeros la liga, se acortó primero la cantidad de equipos en primera y luego se aumentó exponencialmente de un año al otro, cancelando los descensos en plena temporada. Se trajeron directores técnicos como los únicos que sabían de fútbol, etcétera, etcétera. Todas críticas que Panzeri bombardeaba desde la revista El Gráfico. Pero Panzeri además, así como era crítico del deporte y la política nacional, también era muy orgulloso y renunció y dijo adiós al Gráfico en 1962, luego de que el gobierno argentino lo presionara para publicitar la candidatura de Álvaro Alzogaray, ministro de Economía, en unas elecciones de ese año. Pero Panzeri dijo que no era el espíritu del histórico pasquín deportivo publicitar a políticos, y renunció ante la sorpresa de todos. Panzeri siguió escribiendo en varias publicaciones de menor renombre como la revista Sí, la revista Goles y el diario Crónica. Todos los blancos de sus críticas iban a la decadencia de un país notablemente marcado por democracias corruptas, interrupciones de dictaduras y un fanatismo publicitario por demás desmedido hacia un deporte que ya no copaba a nadie, el fútbol. Y entre esos empresarios que publicitaban por demás al fútbol estaba Armando, con sus locas ideas del fútbol espectáculo, la ciudad deportiva de Boca, la aparición de clubes filiales que no funcionaron, la publicidad de los récords, el sobredimensionamiento de un triunfo deportivo como representación de un país, como pasó con el caso del Mundial Inglaterra 66 que yo ya hice en otro video, etcétera, etcétera. Pero todo se desmadró aquel año 1963, cuando Panzeri por el Canal 7 tenía su programa televisivo Discusiones por Deporte, donde charlaba los pormenores de la fecha futbolística del domingo, lo que después fue Tribuna Caliente, digamos. Pero en una de las tantas críticas de Panzeri apuntó hacia la final de la Copa Libertadores de ese año, Boca Santos en la Bombonera, donde el periodista aseguraba que al equipo brasileño no le convenía venir a Buenos Aires porque los jugadores de Boca iban a quebrar a Pelé. Armando, que estaba viendo el programa desde su casa, se subió a su auto y manejó como loco hacia el canal. Tan loco y sacado viajó que ni siquiera llegó porque chocó contra un taxi
taxi antes de llegar. Y en la misma furia del incidente, el taxista se bajó y casi lo voltea de un fierrazo al dirigente de Boca cuando se dio cuenta que era Armando, el autor del siniestro. El presidente de Boca le dijo: mañana anda a la concesionaria que yo te pago el arreglo. Y entró hecho una furia al canal. Armando tomó del brazo al portero del canal y lo obligó a que lo llevara hacia el estudio donde estaba en vivo el programa de Panzeri. El periodista conduciendo el programa, que ya iba terminando, se dio cuenta de la presencia del Puma hecho una furia detrás de cámara y anunció en la transmisión la presencia de Armando, pero que ya no había más tiempo para unas palabras, pero que sería invitado especial para el próximo programa. Armando con esto se recalentó más y se malentonó y entró a escena en vivo y en directo puteando a Panzeri de arriba a abajo. No le importaba nada. E hizo lo peor que pudo hacer, porque al lado de Panzeri como invitado estaba el otrora ídolo de Boca, Ernesto Lasati, ex compañero de Panzeri en la revista El Gráfico y entrenador del Boca, campeón de 1954, cuando Armando era el presidente. Y el Puma lo trató de traidor y le pegó una cachetada en la mano cuando Ernesto se la dio tratando de calmarlo. Luego de años, el Puma se arrepentiría de haber maltratado a un tipo tan noble como lo era Lasati. El programa terminó abruptamente en medio del escándalo y algunos dicen que hubo piñas y reproches entre Panzeri y Armando por el viejo caso de Pedro Rodríguez, aquel amigo en común que Armando decidió no ayudarlo económicamente y Panzeri se la tenía jurada. Por este escándalo, Armando recibió un juicio de parte del canal y no podía salir del país sin antes dar parte al sistema judicial por 2 años, mientras Panzeri continuó en su rúbrica de criticar todo lo que hacía el Puma Armando, como por ejemplo en 1965, cuando salió el artículo Armando y Cassius Clay, en el que el periodista mezclaba de manera indecorosa la vida que llevaban ambos personajes, y donde hacía una crítica muy severa hacia el box y los dirigentes corruptos y patoteros que ensucian a los deportes, aquellos que arreglaban todo con plata y que no sirven nada más que para hacer negocios y catapultarse hacia la política nacional. Esto le conllevó un montón de juicios a Panzeri contra Armando, donde la mayoría los ganó el periodista. Pero Panzeri siguió contra el presidente boquense, donde vaticinó el fracaso y la estafa de la ciudad deportiva de Boca, cosa que pasó realmente. Además que el fútbol espectáculo fue una movida muy trucha de Liberty y Armando para endeudar más a los clubes con la AFA y encima con el gobierno argentino, cosa que también había dicho Panzeri antes, pero nadie le daba pelota. No hubo manera de reconciliar una amistad perdida por vaivenes de la vida y favores no logrados. Panzeri siguió en su rúbrica de criticar y analizar cada estafa al fútbol argentino con dirigentes como Armando, con equipos como Estudiantes de Subeldía y con medios y periodistas tan ensobrados que jugaban para los clubes, para no recibir críticas. El periodista, decía Panzeri, no debe tomar partida por nadie, debe ser una molestia para los intereses. Y el Puma Armando fracasó rotundamente en casi todas sus grandes novedades, hasta incluso aquella postulación en las selecciones nacionales de 1973, salvo la construcción de la Candela, los torneos de verano de Mar del Plata y los títulos del Boca de Lorenzo a finales de la década del 70, la gestión del Puma Armando estuvo marcada por el escándalo, la corrupción, el amiguismo político, la sobredimensión del mundo Boca, los éxitos del club, los grandes proyectos que no salieron del todo bien y el final marcado por el desastre económico que derivó en la crisis boquense del año 84, mientras Panzeri murió de un cáncer de pulmón en abril del 78, no sin antes rubricar y redactar su último vaticinio y premonición, la escandalosa e innecesaria realización del Mundial Argentina 78, que traería un sinfín de decadencia social, política y sobre todo económica, ya que Dante predicaba que el país no estaba en condiciones de construir estadios sin antes construir escuelas y hospitales que eran más urgentes. El tiempo le dio la razón a Panzeri otra vez y Armando quedó como el tipo más exitoso de la historia de Boca hasta la aparición de Macri y Bianchi, que ganaron todo y mucho más que el periodo de 22 años de presidencia del Puma en Boca, que hoy lleva su nombre en la cancha Ceneice.